Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy vamos a hacer el paseo por la terraza en el mes de agosto. No te lo pierdas. Bueno, como siempre empezamos el recorrido con el arce japonés. Mirá qué grande que está. Pasó solo un mes, pero parece que creció un montón. Y ahí abajo están las tres antedesquias que van perdiendo de a poquito las flores, así que no sé si va a llegar al mes de septiembre u octubre cuando te muestre cómo saco los bulbos para el año que viene. Al lado tengo los avocados que han crecido un montón también desde que los trasplantamos esas macetas. No sé si te acordás en uno de los episodios anteriores. Y escondidito ahí atrás está el mango que está creciendo también súper bien. Ahí también podés ver cómo está todo conectado con el riego automático. Acaba de terminar el riego. Si no sabes cómo lo hice, no te pierdas el episodio anterior donde explico el paso a paso de cómo instalé todo el riego automático en la terraza. Acá vemos el almendro que está gigante. ¿Te acordás que es uno de los que sobrevivió el incendio? Y mirá qué bien que está en este lado. Y acá seguimos con los tres árboles de frambuesas que ya están acomodados y con las hojas de este año que van a dar las frambuesas el año que viene. Ahora te muestro qué hice con las ramas del año pasado. Seguimos con la linterna japonesa que, mirá, están todos naranjas. Están súper bonitos. El oleander se sigue recuperando súper bien. ¿Te acordás que es otro de los que está afectado por el incendio del año pasado? Sigue creciendo enorme y lo mismo que estas flores de la noche que se están empezando a abrir ahora en la tardecita y han crecido también gigantes en este mes que pasó.
El arbolito, ¿te acordás que no tenía muchas esperanzas? Se sigue recuperando y está cada vez más verde y con más follaje. Y acá tenemos las dos hortensias. Las hortensias ya dieron flores, viste que tenían unas flores espectaculares. Y se ve que durante el mes de agosto acá hubo muchísima lluvia, han tenido mucha humedad y las estoy tratando para que se le vayan estos honguitos que lamentablemente tienen alguna de las hojas. Así que esperemos que se recuperen. La azalea, ojalá que esté mejor el año que viene. Y acá seguimos con estos arbolitos que tengo desde el año pasado, que estaban de gajo. Mirá los gigantes que están ahora. Los dos son de la misma especie, no sé si te acordás, en el episodio anterior están muchísimo más chiquitos. Pegaron el estirón en el mes de agosto. Acá era, ¿te acordás? Ahí salió un penacho de foxgloves, de estas dedaleras, que en un ratito te muestro qué saqué de ese penacho y qué voy a hacer con ellos el año que viene. Acá estuve podando un poco el árbol de las mariposas porque ya ves que dio tanto flores blancas como violetas y se está viniendo un poquito abajo. No lo voy a podar completamente porque es mejor que tenga todas sus ramas hasta el año que viene y lo podaré en primavera. Acá el oleander sigue dando estas flores rosas muy bonitas y las uvas ya están listas para ser cosechadas, así que la semana que viene a comer uvas. Seguimos por acá con los 3 arces japoneses. Lamentablemente este y sobre todo este no se han adaptado muy bien, mientras que este que tengo acá al lado la está pasando genial y ha crecido un montón. Los que sí están muy bien son los 3 geranios que te fui mostrando en los distintos episodios, que van creciendo y ya dieron todos flores, violetas, rosas, blancas, pero los arces, estos dos sobre todo y este sobre todo, lo voy a tener que poner en terapia intensiva a ver si se recupera. Seguimos con el carrito de las aromáticas, que estuvimos comiendo un montón, tanto de timian, de tomino, como de cibulet y de romero. Y acá seguimos por este lado
Acá no sé si te acordás, había plantado unos ficus que saqué de casa, de adentro de casa, y agarraron varios. Así que ahí los dejo, que sigan contentos y ya los trasplantaré en algún otro momento. Acá tengo las Impatiens balsaminas, que siguen también creciendo gigantes, de todos colores, ya están dando algunas vainas con semillas. Y acá de a poquito van queriendo las distintas violas que he puesto de semilla en esto que eran las fuentes de agua. Ahora te muestro en un ratito qué hice con las moras, porque vas a ver que quedó muy poquito de la mora. Estuve podando y arreglando y ya te lo muestro. Sigo con la mandevila, que está creciendo también súper bien, mucho mejor que el mes pasado, sigue dando unas flores súper lindas. Y acá pasamos de este lado, donde tengo las dos macetas que saqué de esa que tenía fuera de la terraza, ¿te acordás? Un macetero enorme negro. Bueno, acá de a poquito han ido agarrando y están muy contentas. Mirá qué linda que está esta. Y acá sigo con las dalias que no paran de dar flores. Ya te mostraré probablemente en el episodio de septiembre o octubre qué hago con los rizomas tanto de las dalias como de las peonias, que este año no he tenido mucha suerte con las peonias. Acá sigo con el arándano, que ya viste como comí un montón de arándanos la vez pasada, y otro de los arbolitos que tenía de gajo que sigue creciendo muy bien. Acá sigo con los boj, que están espectaculares, y con la uva espina, que ya viste todas las uvas que comí, están buenísimas. Paso para este lado. Acá lo mismo, tengo en este macetero varios proyectos de violas tricolor, que vamos a ver si agarran o no. La mandevila en este lado sigue un poquito más lento, pero está dando también un montón de flores. Y en algún momento durante septiembre la arreglaré bien para que siga creciendo hacia arriba. Ya podé la lavanda, que dio un montón de lavandas este año, y ya la tengo podadita para el año que viene. Y acá esta rosa va de a poquito queriendo, nada que ver con la otra que ya te voy a mostrar. Tengo otra Impatiens balsamina acá que ha crecido junto al limonero de manera espectacular, y el limonero este año por suerte se recuperó del incendio, pero no ha dado ninguna flor, así que ojalá que el año que viene sí dé. Estos eran los maceteros que tenía del lado de afuera. Fíjate que tengo como un montón de estos conejitos. Después te pongo el nombre de la especie. Hay algún que otro tomate que no me olvidé de sacar y han crecido. Y acá, mira, hasta con abeja y todo viene el episodio. Porque estas suculentas han florecido y atraen un montón de polinizadores.
Acá tengo otra de estas que sigue creciendo y dando un montón de semillas, y otro tomate acá que están espectaculares. Mientras vemos una araña tejiendo su red ahí, mira. Después te muestro un detalle si puedo. Y acá te voy a mostrar algo nuevo, aprovechando que la glicina ha crecido de manera increíble. Tuve que cambiar el techo porque si no, no le daba espacio para las guías de la glicina para que puedan seguir creciendo sin tener la presión del techo hacia abajo. Así que ahora aprovecho esta parte y te muestro cómo sacamos con mis amigos el techo anterior y cómo pusimos este nuevo, que espero que te guste y sobre todo que les guste a las plantas trepadoras. Mirá. Seguimos por acá con los 3 bosques que tenía afuera y alguna que otra maceta que estaba llena de violas. De a poquito las violas se han ido muriendo, voy a tener que hacer más, después te voy a mostrar en otro episodio cómo las hago. Y sigo con estas Impatiens balsamina, que son una plaga en la terraza porque han quedado del año pasado y han dado un montón. Esta rosa se está recuperando bastante bien comparado con el mes anterior, y ahí, si tengo suerte, voy a tener otra florcita de clematis antes de que termine el verano. Acá los foxgloves siguen creciendo enormes, pero este año no darán nada, así que espero que el año que viene se me llene esas flores tan bonitas que me encantan. El jazmín, como verás, sigue trepando las 2 ramitas y ya llegó, mirá, a la primera base. Y acá pusimos como una red para que sostenga a la otra rosa, que es una rosa trepadora que había crecido de manera impresionante de un mes al otro y estaba todo por acá. Así que ahora la acomodamos y la pusimos ahí, y ojalá que el año que viene ya empiece a cubrir parte de la pérgola. Ahí no tuve tiempo hoy de podar esta rosa amarilla, pero sigue dando pimpollitos todas las semanas, uno u otro. Y por último termino con la otra glicina, que viene más lenta, pero que esperemos que ahora con este nuevo techo aproveche y siga creciendo para todos lados. Bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy y no te pierdas el recorrido de la terraza en el mes de septiembre y algunos otros proyectos que van a venir. Y si todavía no te suscribiste a este canal, ¿qué estás esperando? Apretá suscribirse, Travel and Gardening y la campanita de las notificaciones, así no te perdés ningún nuevo episodio. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.